Vamos a hacer este ejercicio de análisis de gráfica. Entonces nos van a preguntar cuál es el límite, ¿verdad? Algunos límites, y nosotros completamos. Así aprendemos también a usar mediación, cómo es que se llenan los espacios, ¿verdad? Cuando estamos en mediación. Por ejemplo, este ejercicio no es que yo pongo el número, yo elijo de las opciones que hay. Yo veo que aquí me dan una gráfica, entonces leo, dice, considere la gráfica de la función f, dada a continuación. ¿Qué interpreto yo ahí? En estos ejercicios no me dan una función fácil como x a la 2, una cuadrática, ¿no? Sino que me hacen un collage con varias funciones básicas. Básicas, la exponencial, la logarítmica, funciones lineales. Entonces, como que agarramos un pedacito de cada una de ellas, una cuadrática, otra cuadrática, y nos dan así en la cátedra, nos dan una función que es una sola, pero yo sé que está definida por partes o por trozos, ¿verdad? Les digo eso porque a veces ven el dibujo y no saben qué es eso. Aquí, digamos, yo sé que hay una función con la cual se define la parte del dibujo de menos infinito a menos 1. ¿Okay? Se ve esto como una sola, como una función, no sé, como un logaritmo, digamos, algo así. Yo veo que aquí en menos 1 hace pareja con 2 y no hay un huequito, sino que se ve relleno, ¿verdad? Se ve continuo. Entonces yo interpreto que menos 1 se pareja con 2 en la función. Después de ahí veo que hay una función que se define como de menos 1 a 1, ¿cierto? De menos 1 a 1 pareciera hasta ahí. Que viene una función decreciente, ¿verdad? Parece que ahí empieza otra, ¿cierto? Que viene como que sube un poquito más y baja. Ese trazo es como desde el 1 hasta el 3, ¿ok? Del 1 al 3 lo que pasa es esta parte de la función que baja. Entonces yo empiezo a ver que hay como un collage de varias. Interpretaciones que debo de hacer es que si hay línea punteada, una recta completa, representa una asíntota. Entonces yo aquí en 3 veo que hay una asíntota. Esta línea punteada significa que esto baja, ¿verdad? Aquí en esta flecha. Voy a usar lo de anotar. Esto, ¿verdad? Como que aquí viene bajando la función, para acá, baja. Y eso sí, yo me imagino que sigue, ¿verdad? Como bajando, apegándose aquí a la línea, pero nunca la toca, está tan cerca como quieras, ¿verdad? ¿Sí se entiende eso? Esta línea aquí en 3 yo no paso, ¿verdad? Digamos, x igual 3 no tiene imagen. Profe, Tiene una imagen. pregunta. Dime. Usted en el video, por ejemplo, cuando hablaba de los límites, había una línea así, pero no eran vertical, eran horizontal. Uh-huh. Y pasaba lo mismo. O sea, es un infinito, pero nunca llega a tocar la línea. Correcto. Pero cuando pedían el límite, igual uno debía de tomar el número como si llegara a tocar la línea. Exacto, es que usted va a decir hacia dónde se acerca, no que toque ese Mm, valor, ¿verdad? Que vamos a ver eso de horizontal. Aquí, digamos, un comportamiento que hay que decir es que cuando me acerco por la izquierda al 3, la función baja y baja y baja y baja. ¿Y qué es lo que queda abajo? Menos infinito. ¿Ves? Entonces, yo hablo de x porque estoy en un dominio. Y entonces digo cómo se comporta f de x. Eso es el límite, digamos. Yo digo el límite cuando me acerco a 3. Entonces, si ustedes leyeron un poquito, tal vez ven que ahí dice límites laterales. Esto es un límite lateral del que voy a hablar, digamos, por la izquierda. Por la izquierda se pone un menos en el 3, pero aquí en la esquina arriba, a la derecha, para que no se enrede con menos 3, sino que es un 3 y un menos. Eso quiere decir que me acerco al 3 por la izquierda, que cómo se comporta la función. Entonces, yo contesto menos infinito. ¿Ves? Eso es un límite, estamos intuitivamente aprendiendo que es un límite, es al valor que yo me aproximo, o bueno, en este caso no es un número concreto, sino que es al infinito. Cuando me acerco a 3 en el dominio, ¿qué hace las imágenes? ¿Verdad? ¿Qué hacen las Y's? Entonces, ¿qué hace a nivel de Y, a nivel vertical? Se dispara hacia abajo, hacia menos infinito. Y por ese razonamiento, vamos a ponerlo acá de otro color, eh, si yo analizo cuando me acerco a 3 por la derecha, ¿verdad? Entonces me acerco a la x igual 3.
el dibujo, si yo lo hago en ese sentido, sería hacer para acá, ¿verdad? De derecha a izquierda, termino yéndome para arriba y no tiene fin, ¿verdad? Ese comportamiento. Yo debo intuir que no tiene fin, que ese es el comportamiento que quieren que analice. ¿Y quién queda arriba? Queda más infinito, ¿verdad? Más infinito y menos infinito no es un número, es un símbolo que representa que no tiene fin, se dice no tiene cuota superior, se dice como formalmente, ¿verdad? Que la función ahí no tiene fin, no tiene un tope. Se escribiría límite cuando x tiende a 3 por la derecha de la función. ¿Qué sucede? Va para más infinito. ¿Ves? Entonces, estos son ejemplos de qué significa límite a nivel gráfico, cómo se escribe, y también hay límites que no son tan complejos de entender, ¿verdad? Hay límites, voy a borrar. Ahí está. Por ejemplo, yo les voy a preguntar en cero, ¿verdad? ¿Qué pasa en x igual 0? ¿Cuál es el comportamiento? Entonces, lo que estoy preguntando es, ¿cuál es el límite cuando me acerco a 0 de esta función? Entonces, si a mí me dicen que calcule el límite y no dice lateral, o sea, no dice solo por la izquierda o solo por la derecha, se refiere a por ambos lados. Entonces, igual yo me pongo a pensar, bueno, por la izquierda. Aquí es donde queda el 0, ¿no? El 0, la x. Si me acerco por la izquierda, entonces yo tengo que dibujar la función desde la izquierda, ¿no? Entonces, podrían ir desde muy largo, pero a mí lo que me interesa ya es aquí cerca. ¿Qué pasa? Quiero llegar, ¿a qué altura quiero llegar? A la altura 1. A 1. Claro, ¿ves? Entonces, este es el movimiento en X, pero yo voy a decir qué pasa con las Y. No voy a decir qué pasa con las X. Y las X se están comportando, o yo estoy analizando, dar pasitos acercándome al 0. Entonces, lo gracioso, lo diferente en cada función es cómo se comportan las Y, las imágenes. Ok, eso es por la izquierda. ¿Y será que por la derecha también se quiere aproximar a 1? Sí. Entonces, ¿cómo lo explico yo? Lo explico así con el dibujo que uno traza desde la dirección que me dicen, o pueden pensar que esto es como una montaña, ¿verdad? O sea, tiene forma así como de un pico y baja y sube. Entonces vos te puedes imaginar que vas aquí, ¿verdad? Caminando ahí, los pelillos, y aquí vas y vas para allá. Entonces, ¿a qué altura vas a quedar? ¿Verdad? Si estás tratando de ir a la coordenada x igual 0, pues usted va a intentar llegar acá, ¿verdad? No le dicen si el punto está relleno o no, no es esa la pregunta, es hacia dónde te acercas a 1, a y igual 1. Entonces, como por ambos lados es igual, sí existe el límite y el límite es 1, ¿ok? Es una convención ahí que tenemos. Si el límite por un lado es diferente que por el otro, entonces no existe, se dice, ¿ok? Si los límites laterales no coinciden, no existe. Si los límites laterales sí coinciden y dan el mismo número, sí existe. Eso está en el resumen que les facilité, ¿verdad? Ya se los pasé. Es como cuaderno, como mi cuaderno, lo más básico que hay que apuntar o que hay que leer. ¿Okay? Bueno, ya habiendo explicado un poquito eso, entonces ven que hay límites acercándose a un número y vamos a ver que hay límites que se plantean como anda, estudiate las X, pero cuando vamos a más infinito. Eso no se queda como más infinito. Pues lo mismo. Entonces, te vas caminando en el eje X, pero ¿para dónde vas a ir? Hacia la derecha, donde no hay fin, ¿verdad? Entonces, usted me va a dibujar la función como tirándose para más infinito. Entonces, usted me dice, bueno, vamos a verla. Bueno, en este verde me dicen si lo pueden ver bien, si les molesta o no. Este es el eje X. Y X va para más infinito.
Entonces yo voy a dibujar tirando para allá, ¿verdad? Como si fuese un dibujante. Entonces yo voy dibujando para allá. Esta es una flecha, quiere decir que ahí sigo. Y el comportamiento que yo debo entender, porque a veces los profes lo sobreentienden, porque uno ha visto tanto estos ejercicios que ya uno sabe qué significa. Para un alumno nuevo, pues tal vez cree que la función se va a cruzar desde el eje X, se cruza para acá abajo. Pero no es eso lo que yo debo interpretar. Yo debo interpretar que se mantiene el comportamiento hasta donde a mí me enseñaron la flecha, ¿verdad? Aquí. Entonces, si el comportamiento es como que la función se va acostando y se va pegando al eje X, entonces se va pegando al eje X. Si yo sigo dibujando, ¿a qué altura quiero llegar? ¿A qué altura se va a aproximar esto? A cero. Cero. Altura cero. Yo digo altura, se dice de cuál es la coordenada en el eje Y al cual se van acercando las coordenadas Y de estos puntos. Pero si yo digo altura, creo que me entienden más fácil, ¿verdad? Porque así hay diferencia entre lo horizontal y lo vertical. En horizontal, tírate a dibujar hacia el infinito y más allá. Y las alturas, ¿cómo son? Eso es lo que usted contesta, ¿verdad? Entonces la altura a la que va a llegar es cero, porque las coordenadas yo las puedo inclusive como marcar aquí en el eje Y, pero ya llega un punto en que casi estoy en cero. Si lo veo de largo parece que estoy pintando en cero, pero no, si me acerco mucho, si le hago zoom, ¿verdad? Estoy muy cerca de cero, pero estoy por encima. Como la función exponencial, ¿no? Tiene un comportamiento así, asintótico. Entonces en el colegio uno no veía límite propiamente el nombre, pero sí conoce funciones que tienen límites cuando X tiende a infinito, ¿ok? Como la exponencial. ¿Se entiende ese? Sí. ¿Cuál sería la otra pregunta que sería un clásico aquí? El límite pero a menos infinito. Entonces a mí me dicen que analice a menos infinito, ¿ok? Yo digo, X flecha menos infinito de la función f de X igual. Quiere decir, tírate a pintar, pero para la izquierda. Entonces, yo sé que vamos a borrar esta y voy a estar pensando el comportamiento para allá, que X tiende a menos infinito. Entonces, yo voy a dibujar en esta dirección. Entonces, dibujo la función como si yo fuese de derecha a izquierda. Hay gente que se bloquea. Voy a hacer un ejemplo de un alumno. ¿Está bien? Como si fuera un alumno. Hay gente que viene y dice, a menos infinito. Y por casualidad de la vida, se pone a pintar desde acá. Y donde ve que hay un punto como que hay que parar, pues para. Y dice, el 2, eso estaría bien. Ah, porque la línea sigue. Tiene que seguir, por más que la función como que vos sientas que hay para, pues no, tenés que seguir dibujando hacia menos infinito. Entonces vos tenés que dibujar, no importa que hay pare, que esté cortada la función. Ahí, perdón, ahí ya quedó. ¿Qué pasa? Sino que yo me tengo que imaginar aquí cómo sigue. Tendría sentido que siga así. Aquí hay muchos errores de los alumnos. No, No. profe, ¿Por qué? No, porque es una asíntota. porque siempre se va a acercar a la línea horizontal que está aquí marcada en -1. Correcto. Aquí hay una línea de uno como estudiante donde se monta en el viaje, ¿verdad? Estoy dibujando el infinito. Se te olvida que está rayada ahí, ¿verdad? Porque uno se sale de la hoja. A mí me pasa a veces. Me salgo de la hoja y me pongo, sí. Pero esta línea punteada pues también se extiende. Entonces borremos. Ok. ¿Cómo se extiende este dibujo? Se extiende la línea punteada y se extiende ese comportamiento de bajar, pero sin cruzar la línea horizontal. Entonces,
Cuando son límites a menos infinito o a más infinito, pero hay una asíntota, pues es la coordenada de esa asíntota. Es súper fácil, más bien. Aquí es un -1, ¿ok? Está marcado ahí el -1. Es aquí. Hay gente que se enreda, que ve como que rayita 1, no, es -1, por abajo quedan los negativos. Y pues es -1 el límite. Se va acercando a la altura, -1. Entonces, tu respuesta aquí sería esta. Hay gente que lo ve muy fácil. Yo lo veo muy fácil, pero la gente se equivoca mucho, aunque ustedes no lo crean. Digamos, en exámenes en la época presencial, eran 8 puntos y a veces la gente perdía 4, o si eran 6 puntos, perdían 3. Era como 2, 3 personas que tenían los 6 puntos buenos. Y yo decía, pero ¿por qué si yo juro que yo lo expliqué bien y cuando yo explicaba todo el mundo hacía así? Porque te falta práctica, ¿verdad? La gente dice, eso es fácil, yo lo hago en el examen. Entonces, si eran 6 puntos, ya perdiste 3 porque es muy fácil, ¿verdad? En vez de dedicarle aunque sea 10 minutos, 20 minutos, hay que dedicarle tiempo a cada uno de los rubros que a mí me piden en el examen, ¿verdad? Bueno, ya que explicamos la materia con este ejemplo, vamos a contestar las preguntas. ¿Les parece? De acuerdo. Ok, vamos a ver las preguntas. Ahí. Dice la primera. Vamos a ver para señalar. Límite x flecha menos infinito f de x. Opciones. ¿Qué se escribe? -1. Se pone número, esto x igual 3 es la ecuación de una recta. X igual a algo. Entonces no se pone así, se pone -1, solo un número, ¿verdad? Ok, si me acerco a -2, ¿a qué altura pretendo dibujar, verdad? ¿A qué altura siguen los puntos? 0. Altura 0. Súper común que uno se equivoque ahí. Para que veas. ¿Ves? Yo hago así en el examen. Acá quiero llegar acá. Y desde el otro lado quiero llegar acá. Es muy fácil cuando el trazo es continuo, ¿verdad? Pero cuando quieren contestar cuál es esa altura, se les hace un enredo. Esta altura es a la que quieren llegar, esa altura, en el eje Y, es altura 0. Mucha gente se deja llevar porque aquí hay un -2 apuntado ahí, entonces ponen -2. Y la opción, si hay opciones, ¿qué creen? Va a estar la opción -2. No queremos esa, queremos altura 0. Por eso les digo altura, para que ustedes en el examen digan altura, ¿qué altura? Para que diferencien entre eje X y eje Y. Vamos con la siguiente. En -1 dice. En -1, ¿cuál es el límite? 2. 2 positivo. 2. Y cuando X tiende a 0, dice. Cuando X tiende a 0, ya lo hicimos, yo creo. 1. 1. ¿Y qué hago con este 2 de acá arriba? ¿Tiene algo que ver este 2? No, porque la línea, tanto la de la izquierda y la derecha, se unen en 1 para llegar a 0. Correcto, correcto. Lo que importa es que bajo hasta llegar a 1 cuando me acerco por acá. Y aquí puedo venir desde donde sea, hasta desde allá, desde el otro trazo, pero localmente se dice. Localmente, cuando me acerco ya a 0, me acerco a 1 de altura. Ese 2 puede estar pintado en negrita, así gigante, que no hay que distraerse con otros números. Perfecto. Este es 1.
Vamos a ver si rellenar con las respuestas correctas. Lo que hemos contestado. Sí, es que no le di. A ver, ¿cómo se pone? Ajá. Sí, menos 1, 0, 2 y 1. Esas son las buenas. Ok, vamos a ver otra. Cerrar aquí. Dígame que cerré todo. Vamos a pausar un segundito. Y tenemos ese ejercicio. Entonces, voy a preguntarle a alguien. Vamos a ver quién me escribió anoche preguntándome algo a las 10. Se llamaba Daniel, ¿verdad? Posiblemente. Posiblemente. Brincó usted porque ahí estaba el otro. Era usted el que me escribió de la noche consultando algo. Daniel, ¿qué haces en la primera? En la primera de las de elección, ¿Correcto? en la que dice límite fx menos 5. Ajá, esa. ¿Qué entendés? Ok, ¿qué entiendo? Bueno, para mí el límite ahí en la imagen sería 0, dada la discontinuidad de la función. Ok. Tenemos que dar un brinco donde está el puntito negro. Ujú. Pero, ok, te estás acercando a menos 5, ahí está súper bien ubicado. Pero, ¿qué significa este menos de aquí arriba? Tengo que verlo del otro lado. Desde la izquierda tienes que venir. Así. Ajá. Entonces, vamos a dibujar. Yo voy haciendo el trazo, pero usted me sigue. Entonces, usted va a venir a dibujar así, ¿verdad? Para abajo. ¿A qué altura quieres llegar? No importa que esté en blanco. ¿A qué altura? Profe, disculpe, ¿usted podría repetirme la pregunta? Es que lastimosamente se me puso lento el internet. Ajá. ¿Hacia qué altura quieres llegar? Aquí. ¿Cuál es esta altura? La del punto blanco, me dice usted. Sería la del punto blanco. Ok, menos 2. Exacto, exacto. Vamos de nuevo. La gente, porque ve un punto blanco, piensa que no puede contestar ese número. Pero no es que si está relleno o no, es a qué te aproximas, no si está definido en el punto. Entonces, donde usted viene, los puntos todos se quieren acercar a este blanco. Quieren ser él, ¿ok? Seguidores. Quieren ser como este puntito blanco, que a esta altura, menos 2. Entonces, tu respuesta es el límite, es menos 2. No que la imagen de menos 5 sea menos 2. Entonces, ¿cuál es el límite? A donde usted quiere llegar, a lo que se aproxima. ¿Okay? Se equivoca mucho la gente porque no sabe qué contestar, porque está el punto en blanco. Ya saben, no importa si está en blanco, lo que importa es que voy por el caminito y quiero llegar a altura y contesto ese número. Gracias, Daniel. Hay otro Daniel por ahí, don Daniel Álvarez. Presente. Ajá. Daniel, Ujú. dígame la que sigue. ¿Entiende lo que dice ahí? Sí, dice que cuál es el límite cuando X se comporta hacia menos infinito. Bueno, yo soy medio ciego, ¿verdad? Pero yo creo que si lo vemos del lado izquierdo se va pegando como al 8. Ok, sí, Así que, correcto. así que creo que el límite es 8. Ajá, para allá, ¿verdad? Ahí estamos Ujú. bien. Y me parece que si estás analizando acá bien. Sí. Pero aquí hay algo importante. Está la línea punteada que te indica que menos 8. 8. Que 8. Está la línea punteada. Ajá. No, No. no está. Ay. ¿Ves? Entonces,
como el fondo es cuadriculado, ya eso te comió porque ves rayas y se te hace igual. Digamos, ustedes tienen que estar pellizcados a hacerlo bien. Y uno como profe tal vez no piensa en ese error en este tipo de fondo. Entonces uno dice, sí, no ve. Y ustedes, ¿pero qué veo si yo veo rayas? Ok, por eso les digo, es línea punteada, lo que indica que ahí hay una línea, ¿verdad? Como que hay que respetar. ¿Verdad? Es una línea imaginaria, por eso está como punteada, ese es el sentido. Entonces acá es como así, pero no, nada te indica que no sigue. Entonces el límite sería más infinito. Correcto, correcto. ¿Ves? Vea qué trampa, vea la trampa. Aquí hay una línea Te caí. punteada, pero es para otra cosa. Esta es para este lado. Entonces, ¿verdad? La gente ve línea horizontal. Ah, bueno, es ese número, pero es de para la izquierda o la derecha. Entonces, menos infinito. Me dijiste muy bien. La respuesta sería más infinito. Gracias, Daniel. Y Daniel Fonseca. Presente, profe. Daniel. Dígame. Si de acuerdo a esa gráfica, ¿cuál es el radio de la Tierra? No, mentira. ¿Qué contestas en la tercera? Voy a borrarte todos los rayos zoológicos, ¿verdad? A simple vista yo diría que el límite es 4. ¿Por qué? ¿Dónde estás? Estamos en esta, ¿verdad? X tiende a -1. Por la izquierda, dice. Ajá. Está -1. Usted me está diciendo este 4, ¿verdad? Sí. Ajá. Eso es porque lo ves aquí. Ajá. Pero está lo que hablamos ahora. Uno ve eso alto y cree que esa es la respuesta. Pero te falta terminar de acercarte a -1. Ve que estás agarrando la dirección bien, el número bien. Pero tenés que ir hasta acá, ¿verdad? Hasta esta coordenada, -1. Entonces, usted no va a parar aquí, va a seguir dibujando, ¿verdad? Sí. Y querés llegar acá. Entonces, te toca contestar la altura de este último punto, porque si no, aquí te quedas a medio camino. ¿Ves? Ok. Entonces 0 sería. Sí, correcto. Ven que Ok, son perfecto. errores Una, con- normales. Sí, son detalles. una consulta. Dímelo. En caso de que le pidieran el límite de -3, ¿cómo sería? Si ahí es inevitable. Digo, es evitable, entonces, ¿cómo sería? Aquí ya pusimos la respuesta del compañero. Cuando hay una discontinuidad de huequito, el límite es la imagen del huequito. Podemos resumirlo así. A mí, cuando es presencial, no me gusta dar resumido, porque la idea es que usted descubra eso. Pero acá, como les digo, aquí vamos a hacer el estudio suyo. Lo que usted estudiaría solo es aprender cosas nuevas y aquí venimos a comentar dónde no nos vamos a equivocar. Entonces, acá es como una fórmula. Ves que es continuo, salvo el huequito, ¿verdad? Entonces, en ese tipo de discontinuidades, si me piden en -3, el límite es 4. ¿Ok? Cuando es Sí, una sí se puede discontinuidad. tomar. Sí, Se puede tomar el 4 porque es evitable. porque es evitable. Entonces, ahora, sí, ¿por qué es eso? Porque siempre nos pasa esto. Me acerco al -3, dibujo hasta el punto blanco. ¿Ok? Por el otro lado, me acerco a -3 y dibujo hasta el punto blanco. El punto blanco tiene una altura, ese es el límite, ¿verdad? Entonces, estoy diciendo, y no me contradigo, el límite, si me acerco a -3, es la altura del punto blanco. Ahora, si a mí me dicen, a mí me hacen esta trampa, el límite
Cuando x tiende a menos 3, es f de menos 3 en verdadero y falso, ¿verdad? Entonces digamos que vamos a poner esta sí es verdadera. Esta segunda es falsa. Esta es falsa. Y uno dice, pero dice lo mismo. No dice lo mismo. Hay una discontinuidad. La imagen de menos 3 no existe ni siquiera, porque hay un punto blanco. Por eso ahora les dije, una cosa es la imagen y otra cosa es el límite. A veces el límite coincide con la imagen del punto. A veces el punto no tiene imagen. ¿Ok? Voy de nuevo. Comprendo, gracias. Exacto. Que esté vacío me habla de dominios, de si menos 3 tiene imagen. El concepto de límite va más allá. No importa si la función está definida en el punto, se dice, eso lo leen en cualquier libro. No importa si está definida en el punto, lo que importa es que haya una relación de aproximación. Lo que pasa es que nosotros no vemos la definición formal de epsilon delta, para que ustedes lo entiendan más. Y es complejo entender la definición propiamente. Aquí pasa esto. Un ejemplo para enredar a los alumnos, digamos, es este de acá. Dime, Andrés. Profe, una pregunta. Así que ahorita me la explica cuando termine eso. Si nos acerca otra trampa que yo veo muy evidente, si nos pide la función de x de -1 por la derecha, obviamente, ¿qué es 0? De menos 1 por la derecha. Es que ahí no está definida la función, entonces no te lo piden. Simple y sencillamente no existe. Exacto, no hay función ahí en ese lado, ¿verdad? Ya, gracias. Sí, no existe. Tiene que ser, se te pregunta donde hay un dominio, ¿verdad? Donde está definida la función para alrededor del punto, ¿ok? Entonces en -1, que es lo que dice el compañero acá, pues se te puede preguntar por la izquierda. Por la derecha no, porque no hay, ¿verdad? Ok, ¿por qué estaba hablando de una trampa? Eso es cuando nos ponen opciones de verdadero y falso. Por ejemplo, yo les pondría si es cierto o no. El límite cuando x tiende a -5 por la izquierda, les preguntaría si es igual que la imagen de -5. Usted dice, -5 por la izquierda es bajar hasta que -5 me diga, ¿verdad? Aquí está -5, pues hasta ahí. Entonces, es hasta acá. La altura es -2. Ese es el límite. Entonces, el límite es -2. Pero, ¿cuál es la imagen de -5? Es el punto relleno, lo que me lo indica, ¿verdad? Desde el colegio, digamos, uno sabe que puntito relleno quiere decir pareja, ¿verdad? Entonces, -5, su pareja es altura 0. O sea, es 0. Esto es igual. ¿Ves? Entonces, no, entonces es incorrecto. No siempre el límite coincide con la imagen del punto al que me acerco. Y por último, discontinuidad evitable. Vamos a ver qué opciones nos dan. Evitable es que sea un puntito blanco y que todo sea un trazo parejo. Yo hago siempre, yo dibujo así. Yo hago así, plan, huequito. Eso es evitable. ¿Ok? Como un collarcito. Profe, una pregunta. ¿Cómo sería en caso de que si le preguntan a uno -2, la función de -2 en la recta, digamos? En -2 es continua la función ahí. Sería 3. Porque no hay trampa ahí. Es un ejercicio fácil y uno se queda. ¿Y la trampa? ¿Verdad? Sí, es que como está en medio de... ya, ya. Aquí, en -2, pues ves que es continuo el dibujo. No hay brinquito, no hay huequito, no hay línea punteada. Entonces, como que te guías con este fondo cuadriculado. La imagen de -2, hay que entender que es 3, ¿verdad? Digamos, es nuestra convención. Porque no nos dan fórmula de la función. Entonces,
es al ojo, que uno ve que menos 2 hace pareja con 3. No es conforme. ¿Está bien? Sí, ya. Gracias. Ya le pregunté a los 3 Danieles, ¿verdad? Otro que sea Daniel, algún... Mentira. Daniela no tenemos. Uy, Darío se parece el nombre. Chiquilla, le preguntamos solo a los hombres hoy. Sí. O alguna está valiente por ahí. Quedaron calladas. Darío, te tocó. No hay problema, creo. Dale. Así se equivoque, los errores no hay que evitarlos, hay que entenderlos. Siempre. Profe, yo diría que es -3. La respuesta ahí en X. Correcto. En -3 hay una que es evitable, que es como cuando uno hace un collarcito y tiene una pelotita, ¿verdad? Entonces Ay, viene qué dicha. continuo, huequito y sigue. Perfecto. Bueno, enviar y terminar, creo que vamos a ver si me las reviso. Ah, es enviar y terminar, que se aprieta. ¿Ves? Perfecto. Ahora vamos con un poquito de la carnita. ¿Quieren que tengamos un receso para luego venir aunque sea se estiran un poquito? Para hacer ahora sí de álgebra, que hablamos de factorización, de operaciones con fracciones, que ahí me fallan mucho. Todavía no ocupamos hacer ni de racionalizar, ni que dan infinito, ni valor absoluto. Primero me gustaría hacer como de cosas que haya que factorizar y hacer operaciones de fracciones. Está bien, profe. Paramos un ratito. Me parece que la clase hoy es de 2 horas. Voy a hacer 15 minutos para que se estiren y no se aburren. Ahorita no estoy aburrida, no sé por qué. Estoy hablando paja y estoy grabando, ¿verdad? Si se les va el internet, yo ahorita subo a la clase. Funciones de criterio dividido es como que me digan que F me abren llaves y me dicen que tiene diferentes fórmulas dependiendo de diferentes dominios. Por ejemplo, 2x menos 1, si x es menor o igual que -3. X tercios, si la función va de -3 a 1 y dos tercios menos x tercios si x es mayor o igual que 1, sería 1 menor o igual que x. Eso es un ejemplo, se me acaba de ocurrir. Entonces son 3 secciones para 3 dominios diferentes. Y, por ejemplo, a mí me pueden decir que calcule el límite en uno de los puntos. Y lo interesante es que me pregunten de un punto de estos donde hay corte, donde se corta el dominio. O sea, en -3 hay un corte, ¿verdad? Aquí se ve -3. En 1 hay un corte. Y entonces en -3 pasa de esta función a esta, ¿verdad? De ese criterio al otro. Y en 1 pasa de este criterio, del segundo al tercero. Muy bien. Perdonen que estoy viendo ahí el chat, que alguna gente se está yendo el internet. Entonces, por ejemplo, cuando a mí me hablan después de continuidad, pues me ponen funciones así. Entonces, yo tengo que estar acostumbrada a ellos. Yo voy a decirles ahorita, vamos a calcular el límite cuando x tiende a -3 de la función. Esa es la pregunta, ¿verdad? Que yo relleno. Entonces yo digo, bueno,
Como -3 es de corte, una cosa es por la izquierda y otra por la derecha, entonces los hago aparte, hago los laterales. El límite cuando x tiende a -3 por la izquierda. Vean que aquí no estoy agarrándome del gráfico, entonces yo me agarro del criterio de la función. Quiere decir que lo primero que yo hago es evaluar el número en la fórmula. ¿Ves? Entonces, si la función por ese lado, no esto hay que escribirlo. Si la función es 2x menos 1, pues entonces yo evalúo -3 en vez de la x, sustitución. Eso es lo primero que intento. Solo los límites muy sencillos. Bueno, no, aquí voy a borrar esto. Ya, evaluar es solo evaluar, entonces ya puedo quitar la expresión límite. Evaluar es 2 por -3. Cuando es negativo y hay exponentes, usen el paréntesis, ¿verdad? Porque, como sabemos, un negativo elevado a algo par, elevado a la 2, a la 4, a la 6, se me va al menos, se pierde, queda positivo el resultado. Si es algo impar, no. Entonces ahí muchas veces pierden puntos en esa parte. -3 por 2, 2 por 3, 6, -6, -1, -7. Da -7. Ok, por un lado da -7, por la izquierda. Sorry si se ve desordenado. Este es un límite. Parece como esas empanadas que son como un pico. Así hambre. -3 por la derecha. Entonces pones todo igual que vas a calcular por la derecha, pero usar la fórmula de la función que está a la derecha de -3. No sé si ahí me entienden. Aquí x está más grande que -3. Está por la derecha. Esta es la fórmula que voy a usar. X entre 3. Y evalúas. Entonces evalúas y dice -3 que es la x entre 3. 3 entre 3 da 1. Y el menos se mantiene. Y da igual. Por la izquierda y por la derecha. No. Entonces yo contesto no existe. ¿Ok? Si me salen opciones en mediación o si tengo que completar, ¿verdad? Poner no existe. Entonces aquí ponemos no existe. Le pongo con palabra. Hay gente que pone esta E así. A mí no me gusta porque, no sé, no me gusta. Así no lo uso. Entonces, pues ya, en -3 no existe el límite. Por la izquierda a un lado de un número, por la derecha a otro. Si hay que hablar de discontinuidad, eso como que se aborda más adelante, la función es, por así decirlo, así. ¿Ves? Ya sea con el punto relleno en una de las dos, el otro vacío, pero si un límite es -7 y el otro es -1, quiere decir que por un lado se quiere llegar a la altura -1, por la otra a la altura -7, o sea, esa función no está pegada, no tiene huequito. Eso es una discontinuidad, para cuando más adelante lo vean, lo lean, discontinuidad inevitable. En este caso, en x igual -3. Luego de eso, vamos a tomarle foto, no se me olvide. Ahora vamos a ver en 1, ¿qué pasa en 1? Vamos a borrar todo y esta es otra pregunta de examen, digamos. Okay. En 1 yo me fijo entonces que las funciones aquí, los criterios importantes son el segundo y el tercero. Entonces tenés cuando me aproximo a 1, perdón. El límite cuando me aproximo a 1, eso es lo que me interesa preguntar. A 1. Porque 1 es otro extremo importante, entonces vale la pena preguntar en 1, ¿verdad?
Entonces voy a analizar por la izquierda, o sea, cuando x es menor que 1, este me sirve para la izquierda. Y cuando x es mayor que 1, es para el límite de la derecha. ¿Dudas hasta ahí? Que no, profe. Hay que analizar a la izquierda y a la derecha, creo. Ujú, ¿Cómo fue eso que acaba de decir nada más, lo de izquierda a derecha? ok. Me dicen, me dan este problema, límite cuando x tiende a 1. Pero 1 es un punto de corte, ¿ves? Esta fórmula rige para menos 3 hasta 1. Aquí voy a arreglar porque le puse x menor o igual que 1, que quiere decir menor. Acá, esta fórmula, que es otra función lineal, se rige para los números más grandes que 1. ¿Okay? Entonces, la función está cortada en 3 secciones. La que me interesa es la segunda con la tercera. Si la segunda con la tercera tienen esa forma como de que están pegadas, que es continua, o como continua con un puntito blanco, ¿verdad? Yo voy a analizar eso a ver si el límite existe, o si son funciones que están así como quebradas, ¿verdad? Entonces, si me dicen límite del 1 y 1 es un extremo, entonces yo analizo el 1 por la izquierda y luego por la derecha. Por la izquierda, x está a la izquierda del 1, menor o igual. Entonces pongo x tercios. Puse funciones fáciles de solo evaluar para que no sea complicado. Entonces, evalúo el 1. Cuidado, digo menos 1, tengo que decir 1. Este menos significa desde qué dirección. Un tercio. X tercios, ahora es un tercio. Un tercio, pues, no se simplifica más, es un tercio. Y ya está. Ahora vamos a ver el límite por la otra dirección, por el lado de la derecha. Y la función es por la derecha aquí, ¿verdad? Voy a usar esta fórmula. 2 tercios menos x tercios. 2 tercios menos x tercios. Evaluamos. Sería a 2 tercios le quito un tercio. A 2 le quito 1, queda 1. Queda un tercio. Ah, mira, aquí sí coinciden. Entonces, por la izquierda y por la derecha, por funciones diferentes, llego a la misma altura. Entonces, ¿cuál es el límite? Ese número que me dio. ¿Ok? Este sería L y este sería L. Como coincide, sí existe L, sí existe el límite global. ¿Ok? Vean lo que soy, vean, pongo la L, que tengo que poner un tercio. Un tercio. ¿Dudas? Por ahí juegan con nuestros sentimientos, ya cuando usemos un poquito funciones con valor absoluto, funciones que son como fracciones, entonces da como infinito, da más infinito, da, ¿verdad? Ahí esas son un poquito más complicadas. Ahorita quiero hacer funciones que solo es evaluar y aproveché para ver estas que son de criterio dividido. Criterio dividido usualmente me preguntan el límite de uno de esos extremos para que yo esté obligada a calcular el límite por la izquierda con una fórmula, límite por la derecha con otra fórmula y ver si coinciden las respuestas. Si dan igual, entonces sí existe el límite y es ese número. Si no coinciden, la función es discontinua, ¿verdad? De manera inevitable, porque que no coincidan es que está así quebrado. Por un lado querés llegar a una altura y por el otro otro. Ok, esto se usa mucho para continuidad también. Vamos a hacer un límite
donde necesito factorizar. Yo ya sé cuándo se ocupa factorizar. Siempre hay que factorizar en las funciones que son de la forma P entre Q. Cuando una función es un polinomio entre otro polinomio. Okay. ¿Recuerdan qué es polinomio? El conjunto de monomios. Suma, resta de monomios, ajá. X a la 2, a la 3, la variable con exponente positivo, entero, ¿verdad? Vamos a ver, la compañera a mí me mandó unos de ese libro que yo les dije. Entonces, aquí hay uno cuando X tiende a menos 5. Vamos a hacer uno ahí. El tamaño de la letra está bien. Sí, profe. Sí. Sí, sí. Ese es mi problema, calcular un límite. Ahí tengo un polinomio que es X menos 4. El grado del polinomio es 1, que es X a la 1. Es el mayor exponente de X. Y abajo es un trinomio de 3, ¿verdad? Cuadrático, porque lo que hay es X a la 2. El grado es 2 de ese polinomio. Pueden haber X a la 5, X a la 7, puede haber lo que sea. Mientras más grande el grado, más le cuesta a uno hacerlo. Por ejemplo, en Wolfram Alpha todo se factoriza. Es muy útil por ahí. La calculadora te ayuda hasta grado 3. Hay gente que hace todo con calculadora, apunta los números y no se fija en ciertos detalles que afectan. Mi uso seguro es división sintética. Esa sí me llama ahí la atención para factorizar, porque uno cuando factoriza pues saca a factor común el número que hay en común y después te pones a probar ceros del polinomio y vas sacando factores. De eso trataba división sintética. Lo primero que yo hago en un límite es ver si puedo simplemente evaluar y que me dé un número como resultado. Entonces aquí yo voy a intentar evaluar menos 5, ¿ok? Y veo qué número me da. Si ya me da un número real, ahí es, ¿verdad? Esa es la respuesta. Entonces, si yo pongo menos 5 arriba, menos 5, menos 4, menos 9. No me diga que este nada más es bien fácil, a ver. Menos 9. Evaluar abajo, yo lo voy a hacer aquí. Cuando elevo a la 2 me da positivo. Hay un menos y un menos. Cuidado, me enredo ahí. Da 25. Menos pasa más 5, menos 12. Este es... Aquí no ocupa factorizar. Me engañaste, compañera. 3, 20, 18. Ah, bueno, este es... Nada más no había que factorizar. Evaluando, pues ya da. Me preguntan de esos en el examen. Porque son los más básicos. Evalúe y si da, pues ya terminó. Lo más que puedes hacer es simplificar la fracción. Profe, una pregunta. Lo que usted hizo ahí a la derecha, eso no es división sintética, ¿verdad? Eso es simplificar simplemente. Esto es evaluar. Esto es evaluar. Entonces, ¿dónde evalúo? Me dio un número real, ya contesté. Entonces, no es de factorizar. Pensé que sí. Es que le dije a la compañera, páseme la lista que sigue.
pues agarré, es típico, agarro el que no sirve. Ahí, este sí se ocupa factorizar y vamos a hacer el uso de fórmulas notables. Estoy grabando. O sea, profe, que se necesita factorizar cuando eso de cero, por ejemplo. Cuando da 0 entre 0. Correcto. Por eso vos ves que en los libros dice de la forma K sobre 0. De la forma 0 sobre 0, otros que son K sobre 0. Porque es que, digamos, este lo vamos a hacer evaluando. Dicen, ay, qué sencillo, seguro que sí da. Entonces, venimos nosotros a evaluar, que es el primer paso. Pero si vos arriba pones 5 menos 5, arriba te da 0. Y abajo te da 5 al cuadrado menos 25. 25 es 5 al cuadrado, 25, 5 por 5, 25. 25 menos 25, 0. Entonces, cuando es de esta forma, ¿verdad? Pues no voy a contestar qué número real es 0 entre 0. Se dice, es una forma indeterminada, simplemente evaluando no lo puedo determinar, pero el truco es, si hay polinomio y polinomio, factoricemos, que de repente se cancela el factor problema. Básicamente aquí, por ejemplo, si el límite fuese un medio, no lo logro ver porque hay un factor que es 0 arriba y es 0 abajo. ¿Ves? Entonces se come al número y no se ve. Arriba se ve un 0 y abajo también. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Las variables, la parte de variables, factorizar. Entonces, ese factor que se haría 0, tacharlo. Cuando ya se logre tachar, entonces se va a ver directamente el número que sí es. O sea, el límite que da. ¿Okay? Más o menos, esa es mi forma de visualizarlo, ¿verdad? Que hay un número que está escondido, porque los ceros se lo están comiendo. De ahí, para que ustedes me entiendan, pues yo tengo que analizar cómo se factoriza la función y cuál es el factor problema, el factor que se hace 0. Entonces, normalmente es esta de aquí. Yo veo x tiende a 5, entonces digo x menos 5, ¿verdad? Como si 5 estuviera ya positivo y lo paso del lado de la flecha a restar. Entonces, este es el factor que yo quiero encontrar, tanto arriba como abajo. Muy bien. ¿Me entienden eso? Este es el factor problema. Entonces nos ponemos a analizar la fórmula de la función y decimos, bueno, pero ya hay un x menos 5 arriba. Arriba no hay que hacer nada, ya tengo el factor que se va a tachar. Pero en el denominador hay x menos 5. De fijo sí, o sea, de fijo sí, pero ¿cómo saco yo un x menos 5 de ese denominador? ¿Qué me dirían ustedes? Factorización. ¿Cómo factorizas? El binomio. Uh-huh. Buena pregunta, porque no lo sé, no lo tengo claro. Ese No, se llama... aplicaría lo de x menos 5 más. Diferencia de cuadrados, ¿no era? Entonces, la palabra es, bueno, el compañero sabe el proceso, hay que factorizar. La compañera ya me iba a decir la respuesta. X menos 5, X más 5, ¿verdad? ¿Quién me lo dijo? Sí. Abril. Okay, Abril. Y ¿y quién me dijo que se llama diferencia de cuadrados? ¿Por ahí alguien me dijo? Yo lo escucho aquí. Entonces, cada uno, si estuviéramos estudiando juntos en la vida real, no virtual, pues entre todos sacamos un 100 en el examen, ¿verdad? Ahí está, esa diferencia de cuadrados. Yo ocupo sacar las fórmulas notables y apuntarlas en algo. ¿Sí?
diferencia de cuadrados, trinomio perfecto, suma de cubos, resta de cubos, porque lo voy a usar. Está la fórmula y la aplico aquí. ¿Okay? ¿Alguien reconoce esto o alguien del todo no se acuerda qué es? El internet me está fallando. Vean, falla en las mañanas. Problema. Ok, uno hace esta evaluación y le da de la forma 0 sobre 0. Entonces después empieza a hacer ya el proceso de simplificación de la función. Entonces uno pone, yo pongo L de límite y digo L es igual a el límite de la función de arriba, pero yo no la quiero copiar igual, la voy a ya empezar a desmenuzar. Ponemos X menos 5, X más 5. Recuerden que el folleto de Alejandra, el folleto de la cátedra, tiene todas estas fórmulas ahí escritas de previo. Y si no, en cualquier libro están. ¿Ves? Aquí arriba hay un X menos 5. Que digamos que está por un 1. Por eso cuando yo lo tacho queda un 1. ¿Verdad? X menos 5 se va a tachar. Entonces, tu siguiente paso es escribir límite cuando X tiende a 5. La gente deja mucho botado esos símbolos. Se les olvida apuntar. 1, X más 5. Y ahora sí vamos a evaluar de nuevo. ¿Ok? Aquí lo que sigue es evaluar. Entonces pones un 1 sobre X, como tiende a 5, vamos a poner 5. 5 más 5, 10. Un décimo. Esa es la respuesta. ¿Dudas? Profe, la diferencia de cuadrados solamente la puedo utilizar con resta, o en eso estoy confundida, también en suma. Solo en resta, no hay A a la 2 más B a la 2, no lo puedes separar así, siempre. ¿Okay? Lo que uno hace es, por ejemplo, cosas pares, algunas tienen separación porque es como decir A a la 6 y B a la 6. ¿Ves? Entonces, a la 6, ahora vamos con exponentes. Es como A a la 2 está a la 3. B a la 2 está a la 3. Porque exponente elevado a otro se multiplican los exponentes. Entonces estoy desmenuzando 6 en 2 por 3. Y aquí eso es suma de cubos, ¿verdad? Es decir, si yo veo, como que esto no, o sea, no nos fijemos en la potencia que está dentro. Es suma, porque hay una suma de cubos, porque está el cubo. Eso sí tiene fórmula. Entonces, por ese lado te vas desmenuzando las cosas. ¿Ok? ¿Qué pasa con una duda como esa, que viene y te vas a buscar al folleto y no, y se te hace que no se ve nada? Vamos a ver si Wolfram nos ayuda un poquito como a descomponer eso. Espérate a ver si hay alguna. Te sabes tu teclado. Más B a la 6. Vamos a ver qué nos puede ayudar Wolfram si hay alguna formulilla de factorización. Eso ignórenlo. Formas alternativas, ¿ves esta de acá? A a la 2 más B a la 2. A la 4 menos A a la 2 por B a la 2 más B a la 4. Esta otra no, porque tiene I de números imaginarios, o sea, números complejos, eso no. Pero esta es una factorización que te sirve. Tal vez no sabes mucho de dónde sale,
pero ella es de aplicar suma de cubos. ¿No te acordás de una fórmula? Bueno, la de diferencia de la suma de cubos. Vamos a hablar de esa, la suma de cubos. No, pero no me acuerdo la fórmula. Vamos a ver, Wolfram, ¿qué te ayuda? Forma alternativa, A más B. Perdón, porque eso son cosas ya muy elevadas ahí, muy profundas. A más B, entre paréntesis, A a la 2 menos A por B más B a la 2. Entonces, vos tenés un problema con X. Por ejemplo, tenés una X a la 3 más 8. Yo sé que 8 es 2 a la 3. Entonces, digamos, vos pones esto, que lo tenés en un problema, X a la 3 más 8. Yo sé que te sale la función, que te salen gráficas, pero aquí sale una forma alternativa. Entonces, Wolfram te ayuda mucho a que revises las factorizadas, ¿verdad? Las factorizaciones. ¿Sí me explico? La cálculo te da como las soluciones, pero, por ejemplo, yo sé que si aquí hay un 2, 2x a la 3, y en vez de un 8, un 16, está como duplicado, está por 2 cada factor, cada término se dice. 2x a la 3 más 16. Si vos lo metes en la calculadora, te da las mismas raíces, las mismas soluciones. Entonces, vos formás una factorización, hay gente que usa eso para factorizar, y el 2 no lo agarra. Entonces, por lo menos aquí en Wolfram te ayuda a filtrar ese error, que yo lo veo mucho. Se meten en la compu y ponen lo que la calculeta. Esta sí te saca el 2 a factor común, que sería el procedimiento correcto. Luego, el x más 2 y el otro término. ¿Sí me explico? Esto ayuda mucho. Ayuda hasta que hagas el límite. Sí, vos estás hablando. Profe, yo le tengo una pregunta Dile. del problema. Es que me perdí en la evaluación donde usted sumó el 5 más 5 en la fracción. ¿De dónde sacó ese 5? Ok. Esto es el número con el que uno evalúa, al que te aproximas. Ok. ¿Verdad? Con ese es que uno evalúa. Entonces, aquí es un 5. No es este otro 5. Este otro 5 es, digamos, de casualidad. ¿Okay? Es el que sacamos de la factorización. Es el restante. Ajá, exacto. Es el factor que quedó ahí. Podría decir 13, 21, lo que sea. Pero usted evalúa siempre con el numerito pequeño que está copiado abajo. X señala dónde va. Entonces, X quiere ser 5. Entonces, la idea sería evaluar 5 en vez de X. Y si te da número real, Ok. ya eso es, ¿verdad? Ok. Muchas gracias. Ahora sí me quedó claro. Perfecto, Daniel. Andrés. Sí, profe. O sea, en general, cuando nos da 0 entre 0, cambiamos buscamos factor problema. Si estaba positivo, usted lo pasó a negativo, el X. Lo que dijo el compañero, ese número 5, ¿por qué no está en menos 5? Si el factor problema arriba era eso, que estaba positivo, entonces lo pasamos a negativo. Ahí sigue siendo positivo. Correcto, la evaluación se hace con el número a donde yo me acerco, ¿verdad? El dominio es en X, entonces X se aproxima a menos a 5, era el problema, ¿verdad? Estoy en este problema, ¿verdad? Estoy en este. Sí. X se aproxima a 5, entonces la función, por así decirlo, esta es una función, la original, y yo estoy cambiándola por una función que es prácticamente igual a ella, salvo en un punto, en 5. Pero es una función que tiene la fórmula mucho más sencilla. Entonces, en vez de tener una función que es fracción, ahora es una función que se tachó el factor problema y es esta función nueva. Se ve diferente, pero es lo que me sirve. Pero yo siempre me estoy acercando a 5. Yo no cambié el valor al que me acerco. Mi límite, el que estudio, es cuando x tiende a 5 y eso no cambió. Lo que cambia es cómo se ve la fórmula de la función. Entonces, la fórmula ya puede tener más 5, menos 5, puede quedarte 13, puede quedarte raíces, puede quedarte con valores absolutos, que usted va a evaluar con el número al que X quiere acercarse. ¿Ok? Ok. ¿Cómo se llama este tema que usted puso aquí en numeritos rojos a la derecha? Algo de cubos, escuché. Ajá, diferencia de cuadrados, acá. Ajá. Y esto de acá es suma de cubos. Eso es fórmulas notables, ¿ok? Nos vamos a ir a buscar fórmulas notables. En el folleto de 12-10 está
ya no sé ni dónde lo tengo, quizá. En el folleto de lo primero, conceptos básicos, viene, estoy compartiendo todo, ¿verdad? Mi computadora. Leyes de Solo la práctica, creo. Spring. Ahí. Aquello ya el PDF, me da pereza abrirlo, ya lo abro así, una vista previa. Vea, usted en el folleto tiene leyes de logaritmos, tiene leyes de potencias, propiedades, funciones trigonométricas. Espérate para buscar qué página. Que yo voy por límites. No. Fórmulas notables tienen que estar aquí primero. Ah, ya sé, en los límites, perdón que se vea feo. ¿Ves? Que con racionalización se usan unas, que con el otro tema se usan otras. Este folleto está muy bonito. Por ejemplo, esa es ya la página 33 por ahí. Aquí hay fórmulas notables. La forma indeterminada, la forma 0 sobre 0. ¿Cómo se usa? Entonces ahí las tenés, si no las buscas en otro lado. Ok, gracias. Sí, si no buscas fórmulas notables, así por ahí. Bueno, vamos a tratar de hacer un ejercicio más. Vamos aquí con la pizarra. Ok. Ya aquí la respuesta es un décimo, ¿verdad? Esa es la respuesta. Que fue lo que calculamos. No hubo que hacerlo por la izquierda y la derecha. Ok. Problemas que tienen ustedes para hacer operaciones. Muchos límites son hacia un número negativo, porque cuando ustedes evalúan, con los negativos hay algo más interesante, ¿verdad? A veces dejan el signo botado. Yo voy a evaluar aquí. Entonces yo evalúo, me da menos 1 al cuadrado da 1, menos 1 da 0. Y abajo, menos 1 al cuadrado da 1, menos 1 por 3 da menos 3, y el 2 del final. Entonces, 1 menos 3 más 2 da 0. ¿Ok? Entonces, usted evalúa y da de la forma 0 sobre 0. Hay gente que lo mete en la cálculo y lo mete todo y le da error y no sabe, no, o sea, usted analiza arriba, da 0. Analiza abajo, da 0. Entonces, forma indeterminada son polinomios, entonces los factorizo. Entonces empiezo con x a la 2 menos 1. 1 es 1 a la 2. Fórmula notable. Este es a y este es b, que están al cuadrado. Entonces es a menos b y a más b. ¿Okay? Esa es una fórmula notable. El otro, x a la 2 más 3x más 2. ¿Okay? No hay mucha atención. Voy a hacerlo por inspección. Inspección es que aquí abajo yo hago unas rayitas y para organizarme y digo, x a la 2 se obtiene de hacer x por x. 2 se obtiene de solo un producto, 2 por 1. Una multiplicación de dos números que dé el extremo de ahí. El trinomio tiene que estar ordenado del grado mayor al menor, entonces ahí vos tenés que hacer, ya que está ordenado, pues el número queda solito al final, y ese número 2, pues solo es 1 por 2 y 2 por 1. Como es positivo,
podría ser resultado de multiplicar dos positivos o dos negativos. ¿Verdad? Hay que ver. Pero bueno, ya aquí haciendo el cruce, dejándolos así positivos, haciendo el cruce, multiplico en diagonal, da 1x, multiplico en diagonal, da 2x. Esos resultados los puse ahí porque yo sumo esos resultados del centro, 3x, y me debería de coincidir con el del centro. Eso es inspección. Se ordena el trinomio. Si es x a la 2, se separa en x por x. Tiene que ser como de exponente par. Si tenés un número en el otro, hay multiplicaciones que forman ese número. Tenés que probarlas todas en dado caso. Multiplicas en diagonal, se suman esos resultados y queda el del centro. No es tan complejo porque ya uno sabe a lo que va. ¿Recuerdan? Que dice x tiende a menos 1. El factor problema es x más 1. Este es el factor problema. Entonces, claro, yo sé que aquí cuando yo ponga x va a estar a la par de 1 positivo. No voy a poner menos 1. Porque ya sé cuál factor quiero, ¿verdad? Bueno, entonces aquí tengo mi factor x más 2, x más 1. Ahí está. Ya todo está completo. Vamos a cambiar la función que se vea factorizada, luego la tachamos, se ve simplificada y volvemos a evaluar. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Ves? Entonces vos tachás x más 1 y x más 1. En el otro paso pones que ya te quedó en limpio, x menos 1, x más 2. Usualmente a esto le ponen algún número más, ¿verdad? Para que quede un número factorizando. Algo que sale factor común, ¿verdad? Como para hacer un pasito más. Pero aquí evaluamos. Menos 1, menos 1. Menos 1 más 2. Es decir, x vale menos 1. Entonces, menos 1 le resto 1. A menos 1 le sumo 2. Los resultados serían menos 2 sobre 1. O sea, mi resultado es menos 2. No sé si tienen dudas. Y así vamos con todo. Lo que tenga raíces hay que aprender el tema de racionalizar. Pero les digo, si ahorita no saben factorizar o qué son fórmulas notables, váyanse a eso, a resumirlo en una ficha, hacer unos 3 ejemplos. Lo que sí me interesa es operaciones con fracciones. Ejemplo acá, vamos a hacer uno. Este es del que me pasó la compañera. Dice límite. Voy a hacer uno, no sé qué tan fácil, qué tan difícil. Dice que el límite es cuando h tiende a 0. Pero en el problema hay una t. Entonces la gente se enreda con esa t. La h es la que hay que evaluar. ¿Ok? Esa es la variable. Digamos que para nosotros h es variable como la variable x. Pero nos quisieron poner h. Y t es una constante. Es como si fuese pi, ¿verdad? Que uno usa el símbolo pi, pero uno sabe que es un número. Bueno, en este problema, t es un número real. No nos dicen cuál. Algebraicamente parece así una letra, una variable. Pero si vamos a evaluar algo es h, no t. Hay gente que se pone a evaluar ahí raro. Es h la que yo sustituyo por 0. Y entonces me fijo que t más 0 a la 2 menos t a la 2, que es la parte de arriba, sería t más 0 es t. T a la 2 menos t a la 2, ¿cuánto da? T a la 2 menos. 0. Sí, porque es como decir 6 menos 6. 0. La cosa menos la cosa. Misma cosa. Y si abajo h vale 0, va a explotar ahí la compra. Es 0. Porque hay que poner
0 entre 0. ¿Qué es eso? ¿Qué es 0 entre 0? ¿Cómo se dice? Indeterminada. Una forma indeterminada. Entonces quiere decir que yo a simple vista no puedo determinar el límite. Faltan trucos de álgebra nada más. Aquí hay dos caminos. Yo lo haría como lo haría cualquier alumno, me diría, ok, voy a desarrollar el t más h a la 2 por la fórmula notable. El primero al cuadrado más 2 por el primero por el segundo, eso se ve en noveno, más el último al cuadrado. ¿Ok? Entonces, estoy tomando este binomio al cuadrado y lo desarrollo como el trinomio que es. Y lo demás lo copio. Entonces aquí sería menos t a la 2 sobre h. Voy a seguir pensando pasos, voy a poner lim, que no se me olvide. Arriba yo veo que dice t a la 2 menos t a la 2. Entonces, es lo mismo que 6 menos 6, o sea, se cancelan, ¿verdad? De 0. Ya nos queda 2t por h, h a la 2, y dividiendo por h. Ya que eso lo simplificamos porque es evidente que si se puede cancelar algo, se cancela. ¿Cuál es el factor problema? No hemos hablado de cuál es el factor problema ahí. Vamos a preguntarle a alguna de las chiquillas. Gabriela Cruz, ¿estás por ahí? ¿La vi? Sí. A simple vista, así, eso que dije de factor problema lo ves aquí. ¿Cuál es el factor problema? El TH. ¿Cómo? TH. Ajá. Se ve raro, ¿verdad? Sí, está 0, digamos, no sé, positivo. Sería 1. Habría que como que pasarlo a restar, ¿no? H menos 0. ¿Pero qué es H menos 0? Sí. Y hay H, como dice la compañera de H. El factor problema es H. H tiende a 0. H es el factor que valdría 0. Y que hay que tachar de arriba y abajo. ¿Y ya lo tachamos? No. Pero abajo se puede tachar, ya está factorizado. ¿Puedo sacar factor arriba? Sacar H a factor. ¿Sí o no? Creo que sí. Por el método más sencillo y por lo tanto menos visto, ¿verdad? A veces uno no lo ve por lo fácil. Factor común. Claro, entonces vos vas a escribir límite cuando H tiende a 0. Arriba sacas H factor común. Te queda 2t, que pierde la H, ¿verdad? El que estaba. Y una H sola. Y abajo H. ¿Verdad? Yo intento tachar H. Y me queda una expresión. Es lo del paréntesis. 2t más H. Dice la teoría que nos toca evaluar, pero ¿qué evaluamos? H. H vale 0. Y la letra que está ahí, pues se deja como si fuera pi. Que dijera 2pi, pues 2pi. Queda eso de expresión. 2t no se modifica, no se toca, dice uno. Y h vale 0. Entonces, este resultado, este límite da en términos de t, se dice. ¿Sí? Depende del valor de t, pues así te da. Si t era un 3, te da 2 por 3. Si t era un 5, da 2 por 5. Es un ejemplo más general nada más. Y si tenía operaciones, por ahí una fórmula notable, una cancelación de factor común, y pues ya. ¿Verdad? Ya cada ejercicio que ustedes tengan es fácil o difícil, depende si saben álgebra. Yo lo que les recomiendo es que
paremos ahí y... Pero, Ajá. ¿qué usó al principio para factorizar T más H, el puro inicio? Ujú. ¿Qué Ok. usó ahí? Aquí, No, arriba. acá, Ajá, este y acá. sí. Perfecto. Vamos a escribir la que se usa. Uy. Usé, Esa es la del trinomio cuadrado perfecto. correcto. Esto no para factorizar, sino que para desarrollar, que es lo opuesto. Así, ¿ves? Lo usamos para desarrollar. En cambio, si tuviéramos un trinomio, por inspección, pues logramos hacer este que está, la factorización, ¿verdad? O por fórmula factorizamos. En este caso no había que hacer eso, está como factorizado, pero no me sirve porque ¿qué está después de él? Una suma, una resta. Entonces, cuando hay sumas y restas, no importa si hay una cosa muy bonita factorizada, porque hay que restarse o sumarse con otro más, con 3x, con x más 1. Entonces, ¿qué hay que hacer? El que ya está muy bonito organizado, desmenuzarlo, expandirlo, sumar y restar con los que faltan, ya te queda algo nuevo que se vuelve a factorizar. ¿Ok?